Bueno, familia, en este vídeo quiero hablaros de cómo dar pasos importantes y cómo superar el miedo que obstaculiza y que nos impide hacer esos pasos. Y esto quiero hacerlo porque sé que muchos de vosotros estáis en ese punto de queréis hacer un cambio importante en vuestras vidas y no sois capaces de hacerlo porque el miedo todavía os domina. Y para ello quiero contaros mi experiencia y quiero poneros un poco en contexto de por qué o quién soy yo para hablar de todo esto. Los que me sigáis desde hace tiempo ya sabéis que siempre he sido una persona muy emprendedora, muy ambiciosa, siempre he querido tener un proyecto grande que me genere, pues eso, buenos ingresos y tal. Y esa ambición pues me ha llevado a hacer muchas cosas, las cuales pues aparentemente para muchas personas parece que les causa muchas resistencias. Para mí también, pero bueno, os entiendo perfectamente, quiero decir. Por ejemplo, yo con 19 años, con 20 exactamente, me marché a Madrid. Monté un proyecto de cachimbas en mi ciudad, en Vitoria, fue bastante bien los primeros meses y me crecí muchísimo y dije, guau, esto se me ha quedado pequeño esta ciudad, me tengo que ir a otro lugar más grande. Y entonces viajé, me fui a Madrid a vivir yo solo y eso me dio bastante miedo en su momento, aunque para mí ese miedo, o sea, rápidamente lo hice porque para mí el deseo de tener una empresa exitosa y un negocio exitoso era mayor que el miedo que me daba. Pero ahí surgieron muchos miedos. ¿Por qué? Porque dejé atrás mi entorno, dejé mis amigos, dejé mi pareja, dejé mi familia, dejé todo lo que yo estaba acostumbrado, que encima siempre soy una persona que necesitaba del reconocimiento externo. Entonces yo estaba acostumbrado a salir de fiesta en mi entorno, que todo el mundo me conociera, ser el motivo de habla de toda la gente allí. Y dejar todo eso atrás para irme a un lugar totalmente desconocido, donde nadie, pues donde no era nada, ni nadie, irme yo solo además, fue bastante duro para mí porque los próximos meses fueron duros, pero duros, duros, duros. Pero no solo eso, voy más. Después, eso salió mal, volví a mi ciudad, estuve trabajando como comercial vendiendo teléfonos móviles, ganaba muy poquito dinero, creo que 800 euros al mes o algo así, y ahí me surgió la sensación, la necesidad de marcharme a otro lado a vivir, necesitaba irme, y la cosa fue irme a Miami, pero claro, yo no tenía dinero, entonces, y claro, si me iba tenía que dejar tanto a la empresa que estaba en ese momento activa, que yo estaba liderando, que era un proyecto, se llamaba Social y funcionaba bastante bien, tanto como el trabajo que me sostenía y que me mantenía. Y yo no tenía ahorros en ese momento. Se juntaron el miedo de soltar la empresa, soltar el trabajo que me mantenía y marcharme a Miami sin recursos suficientes como para estar ahí bien. Y fui y lo hice. Y después volví, estaba trabajando en un concesionario de coches donde ganaba bastante dinero para lo que estaba acostumbrado. Estamos hablando de 3.000 euros más al mes, o sea, lo cual era mucho, era un buen trabajo y la gente me decía, guau, qué suerte tienes, tal. Pues ahí sí, qué suerte tengo, me quiero marchar a vivir a Miami y vivir de mi negocio. Y mi negocio me generaba cero en ese momento. Así que había algún cliente, pero no era como algo recurrente, lo cual me diese esa confianza, esa tranquilidad de, sí, puedes irte a vivir de tu emprendimiento. No, no, fue a la deriva, fue una apuesta a ciegas y lo hice otra vez más. Dejé mi trabajo, que todo el mundo me decía, estás loco, o sea, mi padre, mi familia, mi madre, mis abuelos me decían, pero ¿cómo vas a dejar ese trabajo con lo que ganas para marcharte a otro lado, para vivir de un negocio que ni siquiera es fiable, o sea, que no tienes seguridad de nada? Y es como, no importa, lo quiero hacer así y lo hice y me marché. Y bueno, gracias a eso, pues ahora puedo vivir la vida que quiero, ahora he estado viviendo en Miami, ahora vivo en Bali, después me volveré a ir a Miami, o sea, gracias a poder haber afrontado esos miedos, porque algo que tienes que tener bien claro es que el miedo siempre va a estar detrás de cada momento o de cada decisión importante de cambio, y el miedo es el medio para evolucionar. Entonces, si hay miedo, realmente es ahí a donde tienes que ir, porque donde más miedo haya es donde más expansión vas a obtener. Por eso el ego se resiste, porque le da miedo, porque no quiere ir allí, porque sabe que si tú te expandes llegará un punto en el que trasciendas el ego y digamos que muere. Entonces, como no quiere eso, te va a seguir sosteniendo con miedos. El ego vive del miedo y te atrapa en el miedo para eso, para que no puedas expandirte y diluirlo, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos momentos, todas estas dificultades que yo he tenido han sido superadas por mí mismo, porque ya te digo, yo no tenía un entorno que me apoyase en ese aspecto, sino todo lo contrario. Mis abuelos metiéndome miedo, bueno, mi abuela es una experta en meter miedo, ¿no? Entonces, no, porque te vas a Miami y ves todas las noticias que hay no sé quién se ha muerto, entonces tú no vayas, o que los impuestos, que allí Donald Trump, que si no sé qué, que no sé cuántos, y todo, barreras, barreras, barreras. Siempre ha sido así, o sea, siempre mi entorno nunca me ha apoyado. Y antes no lo comprendía, era, joder, qué mierda de entorno tengo, o sea, qué mierda de familia tengo que nunca me apoya. No lo comprendía hasta ahora. O sea, tu entorno no te tiene que apoyar y tu entorno de hecho nunca te va a apoyar, porque si tú te quieres ir a Miami a vivir, por ejemplo, pero tu familia
nunca ha sido capaz de superar esos miedos. Por ejemplo, imagínate que mi padre, o sea, es que creemos que nuestros padres son los que son y punto, pero nuestros padres cuando eran pequeños también tendrían sueños, también tendrían metas, también tendrían ambiciones. Lo que pasa es que su miedo era más fuerte que sus ambiciones y ese miedo lo estuvo atrapado. Entonces luego pretendemos que yo tengo ahora un deseo de querer marcharme a otro país y pretendo que mi padre, que nunca ha sido capaz de seguir esos llamados internos que tenía y el miedo pudo con él, quiero que me apoye a mí, ¿sabes? Quiero que supere su miedo y me apoye a mí. Pues es imposible, o sea, si él no ha sido capaz de hacerlo nunca, ¿cómo va a apoyarme a mí a hacer algo que no ha sido capaz de hacerlo nunca? O sea, no podemos pretender que nuestro entorno nos ayude cuando nuestro entorno no ha hecho aquello que queremos hacer nosotros. Ahora bien, si mi padre siempre ha viajado, siempre ha seguido sus sueños y siempre ha hecho lo que él ha querido sin importar las consecuencias y sin importar el miedo que había detrás de cada decisión, entonces será el primero que me apoye, ¿vale? Entonces hay que entender eso, lo primero, tu entorno no es una mierda si no te apoya, es totalmente normal, porque son personas que también tenían miedos y que no fueron capaces de superarlas. Por tanto, no van a apoyarte a ti a superar tus miedos, desde toda su buena voluntad, van a intentar que no lo hagas, pero no porque sean malos, ni mucho menos, sino porque tienen tanto miedo que quieren protegerte de esas decisiones que ellos tampoco han sido capaces de hacer en su pasado por el mismo miedo. Entonces, la forma de ayudarles a ellos literalmente es hacer aquello que tú quieres, porque solamente yendo a hacer aquello que tú quieres sin importar el miedo, le das el permiso o le das el ejemplo a esas personas de tu entorno que te limitaban a decir, a pensar, ahí va, mira, es posible, si mi hijo lo ha hecho, tal vez yo también lo puedo hacer. Y nunca es demasiado tarde, te quiero decir, si tus padres tienen un sueño que cumplir, nunca es demasiado tarde para hacerlo, nunca es demasiado tarde para empezarlo, por lo menos, ¿sabes? Entonces el primer paso no es tu entorno el que te tiene que apoyar, eres tú el que tiene que apoyar a tu entorno indirectamente. O sea, ni siquiera te vas a Miami o a aquel lugar donde quieras hacer o hacer ese cambio importante que quieras hacer, porque estos cambios, o sea, no tiene por qué ser marchar a la otra punta del mundo a vivir. Puede ser un cambio tan simple como decir, papá, mamá, dejo los estudios que estoy haciendo y me voy a dedicar a hacer algo que me apasiona. Y tus padres te dirán, pero ¿cómo vas a dejar los estudios? Tienes que hacer una profesión, tienes que ser alguien en la vida para tener un trabajo seguro. No puedes hacer lo primero que te salga por la cabeza porque eso es una responsabilidad. Y tal vez, te lo dicen desde el miedo obviamente, pero tal vez aquello que tienes que hacer les va a dar el permiso implícito a ellos de hacer un sueño que tenían en mente que nunca se atrevieron a hacer. O cosas así, ¿sabes? O sea, esto no es superar un miedo en me quiero ir a vivir a otro país. Es superar cualquier decisión importante que quieras hacer en tu vida, pero que el miedo te está obstaculizando a no hacerla, ¿vale? Eso es lo principal. Entonces, la familia normalmente siempre te va a frenar, siempre te va a no apoyar, a intentar que no hagas aquello que quieres hacer, pero no porque sean malos, sino porque tienen el mismo miedo que tienes tú y por eso ellos no lo hicieron. Pero tú vas a ser la pieza clave, tú vas a ser la oveja negra de la familia, pero la oveja negra de la familia en todo el buen sentido, porque a lo mejor al principio eres el malo de la película, el que abandona a la familia, el que les deja tirado en su mejor momento, el que abandona a su entorno, a sus amistades, a sus amigos, y de repente eres, wow, este tío es un egoísta, de repente eres el malo. Pero luego, con el tiempo, serás el bueno, serás la inspiración, serás el, mira, él lo consiguió. Y viene del mismo sitio que viene yo, dirán tus amigos o tus padres, dirán, guau, es que si mi hijo ha podido, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces al principio a lo mejor tienes que pasar por el momento incómodo de ser el malo y de abandonar a tu entorno y todo eso por aquello que tú quieres hacer y pensar solamente en ti. Pero luego, eso que aparentemente al principio era malo, verás como todos te lo recompensan. Igual no te dicen nunca nada, pero lo verás en sus ojos, ¿sabes? O sea, eso se nota y verás la admiración y la inspiración que les desprendes. Entonces, algo importante que tenéis que hacer o que debéis tener imprescindible para ese proceso de superar dificultades es confiar en vosotros mismos. Porque si yo pongo mi ejemplo de mudanzas, porque yo siempre ha sido, casi todos los cambios difíciles que he hecho en mi vida han sido de mudanzas, de irme a otro lado, aunque no siempre, porque muchas veces, por ejemplo, yo con 19 años tenía un Z4, era el coche de mis sueños, y yo ese coche lo vendí para poder montar mi emprendimiento de cachimas que justamente os contaba, ¿no? Entonces, también he hecho apuestas difíciles, también he hecho cambios y decisiones importantes que me generaban miedo porque era como, buah, es que a lo mejor vendo el coche y luego no funciona el negocio de cachimbas, como pasó, ¿no? Y pierdo todo lo que tengo hasta el día de hoy. Y bueno, es una decisión a la que tienes que afrontar, es un miedo al que tienes que exponerte si quieres crecer, porque si no te quedarás con las cosas de siempre de, ¿y si lo hubiera intentado?
¿sabes? Y aún así te digo, el negocio de cachimbas no funcionó, pero no me arrepiento de ello, porque todo lo que he aprendido de ello, la persona que soy a día de hoy es gracias a todo eso que he experimentado en mi pasado. Entonces, que tampoco te preocupe el fracasar o el fallar o el no haber tomado la decisión equivocada, o sea, acertada, ¿no? Porque muchas veces tenemos demasiado miedo a hacer decisiones importantes porque tenemos miedo a que esas decisiones no sean las correctas, a equivocarnos, a hacerlo mal. Y no te preocupes por hacerlo mal, porque nunca es en vano. Tienes que entender que nunca es en vano. Tal vez no consigas el resultado que tú quieres, pero no te preocupes, no importa. Esos aprendizajes que obtendrás ahí serán más valiosos a lo mejor que eso hubiese tenido éxito. O sea, tenéis que entender que nunca puede ocurrir un error. Nunca hay un error en la vida. Nunca una decisión es equivocada. Puede llevarte al punto en que quieres ir o puede no llevarte al punto en que quieres ir. Pero de las dos formas vas a aprender una lección y vas a expandirte como persona, vas a evolucionar. Entonces, nunca puedes tomar una decisión equivocada. Primer punto que tienes que tener en cuenta para poder diluir un poco ese miedo y hacer aquel paso que quieres hacer. Punto número 2, súper importante, confiar en ti mismo. Si no confías en ti, es absolutamente imposible que hagas un cambio importante porque nunca vas a tener la fe en que puedes conseguirlo. Es como cualquier obstáculo, cualquier resistencia, si alguien de tu entorno no te apoya, ya te vas a tambalear y ya vas a decir, bueno, tal vez esto no es para mí, tal vez me estoy yendo demasiado por las ramas, tal vez estoy soñando demasiado alto, ¿no? Y, y eso viene porque no confías ni siquiera en ti mismo. Entonces, tu confianza en ti mismo tiene que ser absoluta. Tiene que ser absoluta, porque si tú no confías en ti, no esperes que los demás lo hagan también, ¿vale? Y aquí vamos a la clave de todo esto. Para tú poder confiar en ti mismo, tienes que reconocer el valor que tú tienes. Es que siempre es lo mismo, o sea, si tú no reconoces el valor que tú tienes, ¿cómo vas a poder confiar en ti? Si yo me siento un fracasado, si yo me siento insuficiente, si yo me siento que no soy válido, y constantemente tengo que demostrar al mundo lo válido que soy, o tengo que demostrarme a mí mismo lo válido que soy a través de obtener cosas, tener más logros y ser como más ostentoso y tal, entonces no tienes confianza real en ti mismo, no reconoces realmente tu valor, no tienes la confianza suficiente tampoco para hacer decisiones importantes. Repito, si no te sientes apoyado por tu entorno, si te sientes apoyado, pues bueno, tal vez sí, porque es como, bueno, tampoco estoy solo, ¿sabes? Tengo gente que me acompaña y que me sostiene. Pero si tienes que ir tú solo contra el mundo, la confianza en ti mismo tiene que ser absoluta. Y para eso es imprescindible que reconozcas tu valor. Por eso es tan importante todo lo que yo os comparto aquí, todo lo que yo os digo día tras día. Todos los vídeos que yo hago son sobre experiencias que yo he tenido, sobre dificultades que yo he superado, sobre cómo he conseguido la vida que tengo a día de hoy. Y todo, absolutamente todo, os lo prometo, pasa por reconocer mi valor. O sea, yo siempre era una persona que me creía el mejor del mundo, me creía el rey, pisaba a todo el mundo, era súper orgulloso, trataba a los demás como si fuesen objetos, que todo era para mi beneficio, los chupaba como si fuese un extractor. Cuando sacaba todo lo que quería de una persona, ya no me sirves, ahora voy a por otra. Y así vivía constantemente, ¿sabes? Y me creía el rey del mundo, pero los hechos, los resultados demostraban que no lo era. Porque luego me iba a un sitio y no me funcionaba el negocio, luego no sé qué y tal, y así todo el tiempo. Entonces, cuando yo empecé a reconocer mi valor de verdad, ahí cambió todo para mí. Cambió los miedos, ya los miedos no me importaban absolutamente. Antes tampoco, porque utilizaba, por ejemplo, cuando me fui a Madrid, ¿no? Cuando me fui a Madrid a mi emprendimiento, era como, bueno, me da miedo, pero claro, cuando vaya a Madrid y consiga el éxito con mi emprendimiento, seré el rey del mundo y volveré aquí, volveré con un Lamborghini y todos me verán y dirán, buah, mira, este tío lo consiguió, ¿sabes? Entonces todo el tiempo pensaba en, como lo voy a conseguir, pues entonces no me da miedo, porque entonces vendré aquí, chulearé y seré otra vez el rey del mundo. Pero cuando ya ves que a la gente esa que tanto pones tú el foco en que te admiren y en que te reconozcan, ves que le das absolutamente igual. Yo me fui a Madrid y todo mi entorno más cercano, mis mejores amigos y todos se olvidaron de mí, ¿sabes? Es como ni me escribieron en un año. Era como, hostia, a lo mejor tampoco les importa tanto. Y ahí es cuando empecé a dudar, "Buah, a lo mejor esto no merece la pena, a lo mejor tal, a lo mejor cual", porque no reconocía mi valor, necesitaba de todo eso para validarme. Entonces ahí ya me entraban las dudas, por eso no funcionó, por eso tuve que volver y así constantemente, ¿no? Entonces en el momento que yo empecé a reconocer mi valor, ahí fue cuando mi vida cambió, ahí fue cuando pude empezar a ser yo y hacer todo aquello que quería. Todo aquello que quería yo de verdad, no todo aquello que mi mente me decía que tenía que hacer para demostrar que soy válido y para validarme y para reconocerme y todo eso. No, 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 todo aquello que yo quería genuinamente de corazón. Y entonces ahí fue cuando empecé a poder saltar obstáculos sin tantas resistencias, ahí fue cuando
pude empezar a vivir de mi negocio, a ganar más dinero, a hacer viajes, a vivir la vida que tengo a día de hoy en última instancia. Y siempre es súper importante, súper importante que reconozcáis el valor que tenéis si queréis realmente que el mundo externo reconozca el valor que tenéis. Porque si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? Si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Es imposible, no podemos pretender que los demás los den aquello que nosotros mismos no somos capaces de darnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Es como tú no puedes dar amor a una persona si no te amas a ti mismo. Pues esto es exactamente igual. Tú no puedes pretender que el mundo externo te dé algo que tú mismo no eres capaz de darte a ti mismo. ¿Vale? Son como parches que tratamos de ponernos todo el tiempo a través de la gente o el mundo externo, pero que si nosotros mismos no nos lo damos es una herida que nunca se sana. Son parches constantemente, pero en cuanto carezcas de eso, en cuanto el entorno no te apoye, en cuanto veas que no obtienes reconocimiento, en cuanto veas que no tienes aquello con lo que te validas, toda esa coraza que tú tienes, todo ese personaje que te has montado de orgullo, de confianza y de creerte el mejor, ¡fum!, se desmorona y te sientes un fracaso, te sientes una basura, te sientes insuficiente, te sientes que no vales nada. Y te lo digo por experiencia, porque he estado así de veces así, y por eso he pasado tantas, no sé si llamarlo depresiones, igual no llega a depresión, pero tantos momentos de malestar, tantos momentos de insuficiencia, tantos momentos de sentir que la vida no tenía sentido, y hasta ahora que la solución ha sido reconocer mi valor. Entonces, aquí quiero daros como herramientas prácticas para cómo podéis reconocer mi valor, o sea, vuestro valor, perdón, que por cierto, si te está gustando todo esto, te sugiero que me vayas a seguir a Instagram, te lo dejo por aquí abajo y aquí arriba, porque ahí comparto reflexiones y todo mi día a día y mucho más. Y las pautas que yo os puedo dar para que seáis capaces de reconocer vuestro valor son una pequeña parte del proceso que yo he seguido, porque obviamente esto es un proceso que lleva muchas etapas, muchas acciones, muchas cosas que yo he estado haciendo a lo largo del proceso para poder conseguirlo al final. Por eso yo ahora me dedico a esto justamente, me dedico a ayudar a las personas a reconocer su valor independientemente de lo que consigan y lo que obtengan en el mundo externo y sin necesidad de demostrar nada a nadie, ¿no? Pero como pautas que yo he aplicado, una de ellas es la meditación. O sea, a mí la meditación me ha ayudado muchísimo a desidentificarme del personaje que yo tenía, a quitarme, digamos, esa coraza, a que me deje de importar tanto lo que opina el mundo de mí, lo que piensa el mundo de mí, porque al igual que yo antes pensaba, y repito, es que la coraza que tú te has creado es tan dura y llevas tanto tiempo con ella que ni siquiera eres consciente de los obstáculos que tú tienes, ¿sabes? Yo me creía que lo que me dijera el mundo externo no me importaba. Yo me pensaba que las críticas no me importaban, los haters me gustaban, me hacían sentir más orgulloso. Decía, sí, me tiene envidia, tal y cual. Sí, pero porque era gente que me daba igual, literalmente. Pero cuando una persona de tu entorno cercano te dice algo que no te gusta o que te molesta o duda de ti, ahí te desmoronas de verdad, porque esa persona realmente escucha si te importa lo que te dice. Entonces, igualmente, yo no reconocía mi valor y sí que me importaba lo que decía el mundo externo. Entonces la meditación me ayudó mucho a superar todo eso. Otra de las cosas que me ha ayudado mucho es exponerme a un entorno de poder, ¿no? Un entorno elevado, un entorno que reconoce su valor y un entorno que está en un nivel de conciencia más elevado, allá donde tenemos que llegar, porque al final el proceso de reconocer tu valor es un proceso de elevar tu nivel de conciencia y de trascender el ego, porque es el ego el que no te deja ver tu verdadero valor. O sea, tú ya tienes valor por ser quien eres, únicamente por existir, por ser un ser humano, y el objetivo es que tú reconozcas tu valor solamente por ser tú, sin necesidad de nada externo. Es que tu valor no depende de lo que haces, de tus hábitos, de tus rutinas, de todo lo que hagas en tu día a día, ni de lo que tienes. Si ganas más, si gana menos, si obtengo más, si tengo más reconocimientos, si tengo más seguidores. No, tu valor no viene de eso. Pero el ego te hace creer que sí. Entonces, en la medida que tú te desidentificas del ego, también eres capaz de reconocer tu verdadero valor, tu verdadero ser, tu verdadera identidad, sin necesidad de enfocarte en lo que tienes o en lo que haces. Entonces, la meditación me ayudó mucho a todo eso. El exponerme a un entorno de poder de un nivel de conciencia elevado también, porque es constantemente estar reforzando aquello que quieres integrar en ti. Todo eso, hay un gato aquí que está, venga a gatear. Y otro de los puntos también importante es, fue, soltar la queja y el victimismo. O sea, yo no he sido nunca una persona que me quejase mucho, pero, bueno, no era una persona, corrijo, que me victimizase mucho, pero sí me quejaba mucho. Entonces era como,
bueno, no me gusta este trabajo que tengo a día de hoy y me quejo y esto es una mierda y yo quiero salir de aquí y no lo aceptaba, nunca aceptaba la situación en la que estaba. No funcionaba mi negocio y va, esto es una mierda de negocio, es que así no se puede, es que no sé qué, no sé cuánto. Siempre me quejaba muchísimo, nunca aceptaba la situación en la que estaba. Y es muy importante que seáis capaces de hacer ese cambio, de empezar a aceptar la vida que tenéis a día de hoy en su completud, en su totalidad. Porque si bien el ego te hace creer que si tú aceptas la vida que tienes te vas a conformar y nunca vas a crecer, la realidad es que es justamente lo contrario. En el momento que tú empiezas a aceptar la vida que tienes, liberas las resistencias a que esa realidad cambie. Hay una frase que decía Carl Gustav Jung que es: todo lo que resistes persiste y todo lo que aceptas se transforma. Entonces, cuando tú te resistes a una situación, cuando tú te resistes a un trabajo que no te gusta, la vida, el universo, Dios o como lo quieras llamar, tiene la necesidad de ponerte esa situación constantemente delante de ti para que de una vez por todas lo aceptes. Y después, cuando ya lo has aceptado, ya no necesitas cambiarla, ya no tienes la urgencia de cambiarla. Entonces, fíjate, sueltas el apego, sueltas la necesidad, sueltas la urgencia y todo eso te hace que funcione mejor, porque si tú estás haciendo una venta desde la urgencia, porque necesito vender este servicio que yo vendo en mi emprendimiento, porque si no lo vendo seguiré atrapado en el trabajo que no me gusta, la otra persona, el comprador, va a notar esa urgencia y le vas a espantar, porque la urgencia espanta, es así. Entonces, cuando tú ya no tienes urgencia, cuando tú ya no tienes necesidad, porque el trabajo que tienes lo has aceptado, entonces puedes empezar a vender desde una manera más calmada, más tranquila, más tal, y tu emprendimiento funcionará mejor, porque los clientes tendrán menos resistencias a comprarte y te comprarán más, funcionará mejor. Y como dice la Biblia, o sea, es que esto está escrito en todos los lugares. La Biblia dice una frase que dice: al que nada necesita, todo se le da. Cuando tú no aceptas tu realidad y necesitas cambiarla de una vez por todas, de todas las maneras posibles, habidas y por haber, necesitas eso y no se te va a dar. La vida tiene esa necesidad inconscientemente de ponerte la situación delante hasta que la aceptes. Pero cuando lo aceptas y la mente te diga: no, pero te vas a conformar, no te vas a conformar nunca. Tu ambición no se va a pagar porque aceptes. Lo único que va a pasar es que vas a sufrir menos el proceso hasta conseguir aquello que quieres, ¿vale? Pero no te vas a conformar, porque siempre vas a querer más, porque tu ambición está en ti, no está en lo acepto o no lo acepto. Tú puedes aceptar una situación y querer crecer aún así, pero sin necesidad. Y al que nada necesita, todo se le da. Y vuelvo a mi experiencia personal. Toda mi vida he montado emprendimientos. He tenido 13 negocios desde los 17 años que empecé a emprender. Y emprendía. Nunca funcionaban mis negocios como para poder vivir de ellos. Y siempre tenía que estar trabajando paralelamente a eso. Y casi siempre he estado trabajando de comercial. Nunca funcionaban mis emprendimientos porque sentía que necesitaba que funcionasen para poder dejar aquel trabajo que odiaba y que detestaba. En el momento que acepté, que fue en el último trabajo que estuve de comercial de coches en un concesionario, ahí llegó un punto en que yo ya sabía todo esto, ¿vale? Y ahí me decían que yo tengo que aceptar, yo ya lo leía en todos los libros, yo ya sabía que tenía que aceptar para poder cambiar, pero me resistía, no quería, porque pensaba lo mismo. Es que si lo acepto, me voy a quedar aquí atascado toda mi vida, voy a ser un mediocre, no voy a crecer, voy a ser como mis padres, voy a ser como toda la gente que no quiero, o sea, no quería. Hasta que llegó un punto que dije: mira, ya está, se acabó, tengo que aceptar la vida que tengo si quiero cambiarla. Y voy a ponerme a valorar y agradecer aquello que tengo a día de hoy. Y la mente me decía: ¿pero qué vas a agradecer, tío? Si estás en un trabajo que no te gusta. Y me paré un segundo y dije: vamos a ver. Siendo honestos, tío, Marco, o sea, siendo honestos, estás ganando más de lo que nunca habías ganado antes en un trabajo. Estás trabajando con coches, que te apasionan los coches. Tengo aquí tatuado este tatuaje de coches desde los 15, 16 años. Se te da bien las ventas, vendes bien, eres de los mejores de concesionario. O sea, vamos a ver, ¿cómo no vas a valorar esto? Y llegó un punto en el que de tanto repetirme todas esas cosas dije: wow, es verdad, o sea, gano más, trabajo con coches, me gusta lo que hago, se me da bien, ya está, lo valoro, lo empecé a valorar, lo empecé a agradecer. Y cuando lo valoras y lo agradeces es inevitable que lo aceptes, ¿sabes? Es inevitable. Y cuando lo acepté, llegó un punto en el que llegué a decir: fíjate, mira, ya no me importa si no emprendo un negocio y si no funcionan mis emprendimientos, si lo intento, porque no me importa quedarme aquí toda la vida. Llegué a tener ese pensamiento y llegué incluso a verbalizarlo, ¿eh? O sea, no me importa quedarme aquí, o sea, lo acepté, pero plenamente de corazón, porque esto no se trata de decir: vale, sí lo acepto, venga, ahora que funcione mi negocio. No, eso no es aceptar. Aceptar es llegar a esa conclusión de sentir realmente que, bueno, si me quedo aquí toda la vida, tampoco pasa nada, ¿sabes?
Y cuando más a gusto estaba allí, cuando ya solté totalmente la necesidad de emprender y de salir de ahí, fue cuando de repente todo se empezó a alinear para que yo me fuese de ahí. Y me surgió el viaje a Miami. De repente me surgió que un muy buen amigo que se dedica también a negocios online y tal, fuese a vivir conmigo también a Miami. De repente fue como todo alineándose súper bien. De repente salió un apartamento de lujo en Miami a muy buen precio. O sea, todo como que empezó a salir todo alineado, ¿sabes? Como cuando aparece la buena suerte. Y fue como, ay va, mira, ahora, o sea, llevaba toda la vida luchando por esto y ahora que no lo necesito, ahora se me da todo. Y bueno, me fui a Miami. Ahí surgió el miedo de decir, buah, tío, es que vas a dejar un trabajo, es verdad, todo tu entorno te está diciendo que vas a dejar un trabajo, que te pagan bien, que estás a gusto, que tal, que tienes tu seguridad, por irte a Miami, que es súper caro, mogollón de gastos, porque, o sea, allí solté prácticamente 10.000 euros de golpe solamente para pagar el alquiler de 3 meses, ¿sabes? O sea, es caro, Miami es caro. Ahí Miami te exige a exprimirte y a crecer, porque o creces o te come, así de claro. Y es como te vas a ir allí sin ninguna seguridad, tu negocio todavía no funciona lo suficientemente bien como para tener estabilidad, o sea, estás un poco loco. ¿Realmente merece la pena? Y dije, mira, sí, merece la pena. Porque, ¿por qué? Primero, porque es lo que quiero hacer. Esa es la verdad. Sí, acepto el trabajo en el que estoy, pero realmente mi sueño no es estar aquí. Por mucho que lo acepte, mi sueño es tener un negocio. Mi sueño era vivir en Miami. Entonces, para empezar, es lo que quiero hacer. Segundo, ¿confío en que lo puedo conseguir? Sí. ¿Por qué? Porque reconocía mi valor. Entonces, sí confío en que lo puedo conseguir. Pa'lante, entonces. No lo pensé ni un segundo más. Y los hechos hablan por sí solos. Llegué a Miami. Los primeros días, semanas fueron bastante difíciles. Hubo mucho miedo allí. Hubo mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Pensaba que no iba a ser capaz de conseguirlo. Pensaba que me iba a tener que volver. Pensaba que no iba a poder vivir de mi negocio, que no iba a funcionar tan bien como esperaba, pero en cuanto me puse a liberar todos esos miedos, en cuanto me puse a trabajar de manera consciente, en vez de reaccionar a aquello que me decía la mente que hiciese, condicionado por ese miedo, cuando empecé a hacer todo eso, todo se empezó a alinear y empecé a ganar más dinero. Cada mes que pasaba, ganaba más dinero que el anterior y más dinero que el anterior. Y así sigue, ¿eh? O sea, estoy en una escalera y yo siento que esto va a seguir subiendo mucho más, porque mi conciencia cada vez es más grande, mi mensaje cada vez es más verdadero, más gente resuena con lo que cuento, porque o sea, hablo desde la experiencia, ¿sabes? O sea, no me invento nada. Literalmente todo lo que os cuento aquí es todo lo que yo he vivido y he tenido mucha historia. La verdad es que para lo joven que soy he tenido mucha historia porque he tenido muchos miedos, he superado muchos miedos, he hecho muchas cosas diferentes a lo que suele hacer la mayoría de la gente y por eso he expandido tanto mi conciencia. Y a lo que voy, todo eso no va a parar de crecer, pero ¿de dónde viene? O cómo he llegado hasta este punto. El primer paso ha sido reconocer mi valor. O sea, como el primer paso no, como el paso principal. Es que si no hubiese sido capaz de reconocer mi valor, nunca hubiese tenido la confianza para hacer lo que he acabado haciendo. Si no hubiese aceptado el trabajo en el que estaba, nunca hubiese sido capaz de salir de ahí. Por eso siempre acababa repitiendo y volviendo. Sí, dejaba un trabajo, pero al final acababa en otro trabajo similar, ¿sabes? Nunca acababa de salir de ese bucle, de ese ciclo, que lo que se llaman patrones repetitivos inconscientes en psicología, es lo mismo. O sea, el punto principal es reconocer tu valor. Y si realmente quieres hacerlo de verdad, o sea, estos vídeos que yo hago son desde mi experiencia, trato de aportaros el mayor valor posible a todos, porque trato de compartiros todo lo que a mí me ha ayudado, pero es imposible que yo os comparta todo, absolutamente todo lo que yo he hecho para elevar mi autoconcepto y reconocer mi valor, porque es un proceso que requiere tiempo, que requiere acompañamiento, que requiere un entorno, que requiere muchas cosas que no se pueden dar aquí en YouTube en un vídeo general para todos, ¿sabes? Cada uno tiene su caso específico y cada uno necesita un mensaje diferente al otro. Entonces, si realmente estás comprometido con cambiar tu vida, quieres conseguir un cambio realmente, quieres superar miedos, quieres reconocer tu valor, quieres sentirte pleno, a gusto, satisfecho, en paz contigo mismo, y dejar de demostrar al mundo lo válido que eres y de depender de eso para sentirte bien, es que tienes que entrar al programa, de verdad, tienes que entrar al máster. El máster Neuroexpansión es el máster donde acompaña a los alumnos uno a uno, donde tenemos una comunidad, donde hacemos 2 mentorías semanales grupales, donde compartimos experiencias, donde compartimos nuestros éxitos, donde estamos 100% todos alineados en el mismo camino, y eso es lo único que te ayudaría 100% a elevar tu autoconcepto y a reconocer el valor que tú tienes y como consecuencia superar miedos, superar dificultades y todo aquello que te está obstaculizando a tener la vida que quieres y que mereces conseguir.
Así que dicho todo esto, si te interesa entrar al programa, entrar al máster, escríbeme por Instagram, repito, te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción para que me contactes. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale like para ver mucho más y compartir juntos. Y gracias por verme. Hasta la próxima, familia.